Hola, ¿qué tal, queridos teleamigos? Un saludo muy cordial para todos ustedes. Para mí, como siempre, es un placer acompañarlos en este espacio de salud para todo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y creo que también nos llega a todos los padres de familia, y es el trastorno del lenguaje en los niños. Nos va a estar acompañando una especialista que nos va a hablar sobre este tema. El lenguaje es la forma de comunicación con los demás, y desde que estamos muy pequeños aprendemos a comunicarnos sin decir palabras. El habla es la expresión verbal de la comunicación, y por supuesto los niños aprenden a comunicarse desde los primeros días y de forma progresiva van desarrollando el habla. Antes de entrar en materia y también por supuesto de presentar a nuestra especialista, queremos compartir con ustedes esta información. El trastorno del lenguaje en los niños se refiere a uno de los siguientes problemas: darse a entender o comunicar su mensaje a otros. A esto se le conoce como trastorno del lenguaje expresivo. Entender el mensaje proveniente de otros se denomina trastorno del lenguaje receptivo. Los niños con trastornos del lenguaje pueden producir sonidos y su discurso se puede entender. Para la mayoría de los bebés y niños, el lenguaje se desarrolla de manera natural, comenzando en el nacimiento. Para desarrollar el lenguaje, un niño debe ser capaz de oír, ver, entender y recordar. Los niños también deben tener la capacidad física para formar el discurso. Hasta 1 de cada 20 niños tiene síntomas de un trastorno del lenguaje. Cuando la causa se desconoce, se denomina trastorno del desarrollo del lenguaje. Los problemas con las habilidades lingüísticas receptivas comienzan generalmente antes de los 4 años de edad. Algunos trastornos del lenguaje mixtos son ocasionados por una lesión cerebral. Estas afecciones algunas veces se diagnostican de manera errónea como trastornos del desarrollo. Los trastornos del lenguaje pueden ocurrir en niños con otros problemas del desarrollo: trastornos del espectro autista, pérdida de la audición y dificultades de aprendizaje. Un trastorno del lenguaje también puede ser causado por daño al sistema nervioso central, el cual se denomina afasia. Los trastornos del lenguaje en raras ocasiones son causados por falta de inteligencia. Los trastornos del lenguaje son diferentes al retraso en el lenguaje. Con este último, el niño desarrolla el habla y el lenguaje de la misma manera que otros niños, pero posteriormente. En los trastornos del lenguaje, el habla y el lenguaje no se desarrollan normalmente. El niño puede tener algunas habilidades del lenguaje, pero no otras, o la manera como estas habilidades se desarrollan será diferente de lo usual. Muy bien, ahí compartíamos esta información. Quiero recordar, 1 de cada 20 niños tiene síntomas de un trastorno del lenguaje. Cuando la causa se desconoce, se denomina trastorno del desarrollo del lenguaje. Hay que aclarar, el lenguaje y el habla son dos conceptos totalmente diferentes que también nos va a aclarar nuestra invitada y especialista del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos. Volvemos con ustedes en este espacio de salud para todo. Yo quiero abrir las líneas telefónicas para que nuestros televidentes participen en el día de hoy en nuestro tema. Hoy vamos a hablar sobre el trastorno del lenguaje en los niños. En Bogotá, el 287-8355 y nuestra línea nacional gratuita 018-115-116. En Bogotá, el 287-8355 y nuestra línea nacional gratuita 018-115-116. Nuestra especialista del día de hoy es Sandra Bastidas, fonoaudióloga, especialista y magíster en infancia. Vamos a ver su perfil. Ahí están el número de contacto también para que ustedes puedan anotarlo ahí desde casa. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, hablábamos de los trastornos del lenguaje, creo que compartíamos también una información con todos nuestros televidentes y yo quiero preguntarle, ¿cuál sería esa prevención para evitar este tipo de trastornos del lenguaje en nuestros hijos? Claro que sí, pues más allá de cualquier tipo de diagnóstico que usted obtenga sobre el desarrollo del lenguaje de su hijo, es muy importante que se pueda fortalecer la comunicación con el niño en casa. O sea, siempre antes del lenguaje va a estar la comunicación y lo más importante es fortalecer ese tipo de procesos en casa. Hay 3 principios fundamentales de la comunicación y son esenciales antes de pensar en si el niño habla bien o no pronuncia un sonido, y son vitales para cualquier desarrollo del niño, y son los siguientes. Primero, la escucha activa. Necesitamos que los padres escuchen más a sus hijos, dialoguen más con ellos. El segundo es la empatía, o sea, ser capaces de ponernos en el lugar del niño. Y el tercero, pues efectivamente la asertividad, o sea, de qué manera nos estamos dirigiendo a los niños, de qué manera les estamos diciendo las cosas a los hijos y sobre todo la forma en que los podemos corregir o queremos que ellos modifiquen una conducta. Entonces, en ese sentido, el lenguaje es vital, la comunicación en esos 3 aspectos es vital desde el momento en el que el niño nace y durante toda la vida. O sea, la comunicación es una necesidad humana y desde ahí es desde donde debemos partir para poder apoyar a los niños. Usted se nos hablaba de estos 3 aspectos, que es hablar, saber hablar y dirigirnos a ellos, también como la empatía, y la tercera nos hablaba de la asertividad. Vamos a explicar cada uno de estos puntos para que los padres de familia puedan tener una guía. Claro que sí. Cuando nosotros hablamos de escucha activa, pues tenemos que, en un acto de escucha, ¿qué es lo que siempre hacemos? Pues olvidar todo lo que está a nuestro alrededor y centrarnos puntualmente en el niño. ¿A qué me refiero con eso? A un contacto visual, ¿sí? Hoy en día, por nuestros dispositivos digitales, nuestros dispositivos electrónicos, nos estamos distrayendo y estamos olvidándonos de mirar al niño, ¿sí? Entonces, el contacto visual es muy importante. Estamos hablando entonces de la empatía. Cuando hablamos de la empatía, ¿a qué nos referimos? Entonces, después de que estamos escuchando al niño y tenemos una escucha activa y centramos toda nuestra atención en el niño, pues entonces pasamos a la empatía y es ponernos en el lugar del niño. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nos estamos poniendo en el lugar del niño, entonces estamos en una situación en la que nosotros también somos niños, en que dejamos de ser adultos y nos convertimos en un par simétrico, es decir, nos ponemos de igual a igual con el niño, sabemos que el niño tiene necesidad y por eso somos capaces de ponernos en el lugar de él, y ahí estamos siendo empáticos, cuando queremos ser comprensivos realmente, cuando se nos olvida. No ponemos por encima de la comunicación el regaño, sino que más bien entramos en una situación de diálogo donde le decimos al niño, por ejemplo, sé cómo te sientes, sé lo que estás sintiendo en este momento, sé lo que pasó, te comprendo, te entiendo, ya te estoy escuchando, ahora soy empático contigo porque te estoy entendiendo tu situación. Y de asertividad, cuando hablamos de asertividad también nos referimos quizás a esa forma de comunicarnos, de saberlos guiar, de saberlos entender. Cuando hablamos de asertividad, estamos hablando de saber decir las cosas. O sea, si yo soy capaz de ser una persona que escucho a mi hijo, que soy empático porque me pongo en el lugar de mi hijo, pero además de eso, sé decir las cosas, pues entonces ya estoy completando todo. O sea, pero la asertividad realmente se logra cuando yo soy capaz de tener una buena escucha, de fijar toda mi atención en el niño y luego soy empático y pues de inmediato fluye la asertividad. Entonces, cuando nos enojamos con los niños quizás no sabemos decir las cosas, así ¿cierto? Es. Gritamos. Incluso cuando se juega con los niños, hay una situación en el juego donde se tiende mucho a ser directivo con el niño, ¿sí? Entonces, pásame la pelota, mueve el carro de esta manera, todo el tiempo es indicaciones, instrucciones, direccionamientos, pero no hay empatía porque yo no me estoy comprometiendo en el juego con el niño. Entonces, la mejor forma de prevenir cualquier situación
cualquier situación del lenguaje en el niño es efectivamente centrándonos en estos 3 elementos de la comunicación que nos van a ayudar a que el niño tenga un óptimo desarrollo del lenguaje. O sea, cuando trabajamos estos 3 elementos, va a fluir el desarrollo del lenguaje en el niño de forma natural, porque es que comunicar es algo natural, esto no es algo que se enseñe, o sea, no hay clase de comunicación para los niños. Todo el tiempo estamos comunicándonos de forma espontánea y libre porque comunicar pues es una necesidad. Además de todo que nosotros somos sus guías y ellos también van a repetir patrones de nosotros, van a repetir patrones de nuestro vocabulario, doctora. Pero tenemos una llamada en este momento. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, Julio desde Bogotá. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? ¿De dónde nos llamas? Julio desde acá de Bogotá. Bueno, un saludo muy especial para ti. Cuéntanos cuál es tu pregunta que quieres compartir del tema que estamos tratando en el día de hoy. Este es un tema que siempre me ha intrigado porque uno no sabe en qué momento cada niño se desarrolla a su ritmo, pero yo quisiera saber en qué momento uno puede diagnosticar o cómo puede darse cuenta de que un niño efectivamente está sufriendo de este tipo de trastornos. Pues nuestro televidente nos preguntaba que él quería saber, porque bueno, creo que cada niño tiene como una evolución en su proceso. ¿Cómo saber o identificar nosotros como padres de familia si hay un trastorno en cada etapa? Sí, es verdad lo que él dice. Efectivamente, cada niño tiene pues un ritmo de desarrollo. En este momento pensaríamos que en determinados momentos del desarrollo pues hay unas cosas que se tienen que dar sí o sí. Entonces estamos hablando de un niño que tenga un vocabulario mínimo entre 50 y 100 palabras hacia los 2 años. Estamos hablando de un niño que tiene una construcción de frases que inicia hacia los 3 años de edad. Hay niños que ya empiezan a contar historias a la edad de 3 años, pero eso se va consolidando entre los 4 o 5 años de edad, donde el niño es capaz de contar una historia creada por él mismo, digamos que con unas características muy distintas a nivel lingüístico. Entonces no esperamos pues el mismo nivel de vocabulario de un niño de 3 años a un niño de 5, pero sí sabemos, por ejemplo, que si el niño se cae o un niño lo empuja, pues un niño de 3 años está en la capacidad de expresarlo con el repertorio y con el vocabulario que tiene. Entonces vamos desde algo muy básico desde el nacimiento, que es el llanto como una primera forma de comunicación, que luego con el tiempo se va complejizando hasta que llegamos a los 5 o 6 años a crear una historia completa con un inicio, con un desarrollo y con un final, que es ya un punto muy importante en el desarrollo del lenguaje del niño. Okay. Bueno, muchísimas gracias a nuestro televidente. Ahí está la respuesta precisamente respecto a este tema, que es el trastorno del lenguaje en los niños. Doctora, ¿qué tan cierto es que los niños o los pequeños que presentan este tipo de trastornos en el lenguaje tienen una capacidad superior de desarrollo con respecto a la inteligencia? Sí hay una relación entre el lenguaje y el pensamiento. Y es una relación recíproca, o sea, no es imposible separar el sistema cognitivo del niño del sistema lingüístico. O sea, hay una relación pues muy importante, porque es que precisamente por eso es que hay un dicho, y es que uno piensa para hablar. Así es. ¿Sí? Entonces, a medida que el niño va creciendo, pues efectivamente lo que va recibiendo de su entorno pues es mucha información y una cantidad de experiencias significativas que le ayudan a evolucionar en su lenguaje y a su vez a evolucionar en su sistema cognitivo. O sea, es vital. El vocabulario, de hecho, o sea, son funciones cerebrales que son vitales para el aprendizaje, por ejemplo, para aprender a leer y escribir. O sea, un bajo desarrollo en el lenguaje está demostrado que tiene una relación con las dificultades de lectura y escritura, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno del habla y del lenguaje? Bueno, cuando nosotros hablamos del lenguaje estamos hablando del procesamiento de la información, ¿sí? Básicamente es de una ruta cerebral en la cual recibimos información, la procesamos, luego retroalimentamos y sale esa información otra vez cuando hablamos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del habla, nos estamos refiriendo a la producción
de sonidos, ¿sí? A la producción de una frase, a cómo el niño empieza a decir frases cada vez más complejas, ¿sí? Y cuando nosotros nos referimos a un trastorno del lenguaje, es muy difícil separarlo del habla porque casi siempre se ve reflejado pues, en lo que el niño expresa, en su lenguaje expresivo. Entonces, un niño que no comprende, un niño que tiene bajo vocabulario, un niño que no comprende una instrucción, generalmente, no en todos los casos, pues cuando va a hacer una construcción narrativa, pues va a tener ciertas dificultades para hacerlo, ¿sí? O su vocabulario se va a ver muy limitado. Entonces, ahí estamos hablando de una relación entre el lenguaje y el habla. Pueden ser también casos en los que el niño comprenda perfectamente bien, tenga un nivel de comprensión promedio, pero a nivel del habla entonces puede tener lo que comúnmente se denominan las fallas de pronunciación, ¿sí? O los sonidos que el niño todavía no ha desarrollado, o un niño de 9 años que tiene pues un repertorio fonético bastante limitado, entonces todavía no tiene sus R's, incluso sus L's, pero ya son casos como muy específicos que están asociados a otro tipo de diagnóstico. Cuando hablamos de trastornos del habla, generalmente van asociados a otros trastornos del lenguaje, son casos de niños con discapacidad, por ejemplo, o un trastorno específico y puntual del habla. Podemos estar hablando de un niño con labio paladar hendido que está preparándose para su cirugía y pues digamos por no tener las estructuras completas de su paladar o de su labio, entonces se va a ver afectada la producción del habla. Pero estamos hablando pues de una integralidad, o sea, es muy difícil separarnos de esa manera cuando ya dijimos pues que la comunicación es un todo y es todo un escenario importante para el bienestar del niño y de su familia, ¿no? Bueno, tenemos una llamada. Elizabeth, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, sí, señora, gracias. Aquí, pues, los felicito por el programa tan interesante como los de siempre. Temas muy interesantes, muy esenciales en la salud. Muchas gracias. Quisiera preguntar una cosita. Resulta que conozco el caso de un nieto que él, pues, le estoy notando, ahorita él tiene 12 añitos, ya en octubre cumple 13, y resultó de un momento, o sea, como que no pronuncia las R's, pero, o sea, él cuando era pequeño no era tan visible, o sea, en este momento y no sé, pues él es un niño que ha sido cohibido, que lo regañan mucho, que lo cohiben, como, no sé si puede ser como una respuesta a eso, o puede ser un problema de salud, o sea, del sistema del habla, o qué puede ser, o neurológico, qué puede ser lo que está pasando. Me gustaría, doctora, que también por favor diera el número telefónico de su consultorio, si es posible. Buenas tardes. Listo, Elizabeth, muchas gracias. Doctora, ¿alcanzó a escuchar la pregunta? No la alcancé a escuchar completa. Tiene un nieto de 2 añitos, va a cumplir 3 años. Ella dice que su nieto es un poco cohibido, que tiene problemas del habla, pero ella quiere saber si se refiere a este tipo de problemas del habla, si de pronto puede ser un daño neurológico. Entonces, ¿qué hacer en ese tipo de casos? Y además de todo, también preguntaba los datos de la fonoaudióloga, que al final del programa también lo estaremos dando en pantalla para que los televidentes puedan anotarlo, doctora. Claro que sí. Bueno, generalmente sucede que hay muchos casos de niños que a sus 2 años de edad pues todavía no han empezado a desarrollar su lenguaje verbal, ¿cierto? Dice que tenía problemas con las R's también. Sí, bueno, las R's aparecen más adelante en el desarrollo del lenguaje. Estamos hablando de niños de 6 años, incluso ya en este momento hay niños de 4 o 5 años que ya tienen sus R's perfectas y su habla bastante fluida y es inteligible. Para el caso de este niño de 2 años, ella habla pues de una situación emocional y sí está demostrado que hay situaciones emocionales que hacen que el niño entre en una limitación para comunicarse. No, dice que tiene 12 años de que lo hablan en este caso, me acaban de aclarar acá tiene 12 años, dice que ha sido un niño va a cumplir 13, dice que ha sido un niño muy cohibido,
y que además de todo entonces quiere saber si de pronto también puede estar relacionado con problemas neurológicos. Bueno, para determinar si hay una situación neurológica en el niño, pues lo más indicado es asistir inicialmente al neuropediatra, que es la persona pues que hace toda la evaluación neurológica, y de ahí en adelante pues él hace las remisiones correspondientes. Si el niño efectivamente tiene 12 años y no tiene las R's, pues ya debió haberlas iniciado desde hace mucho tiempo. En esos casos, entonces, pues inicialmente siempre se lleva a un neuropediatra para mirar si hay otras situaciones asociadas, y posteriormente se lleva pues a una valoración por fonoaudiología. Hay que evaluarlo. Muy bien, entonces ahí está la respuesta. Entonces el consejo es ir donde el neuropediatra para que evalúe y haga los exámenes correspondientes y pueda dar un diagnóstico frente a este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta con ustedes en su programa Salud para Todos. Hemos estado también hablando con nuestra especialista del día de hoy sobre el trastorno del lenguaje en los niños, y hablábamos de tres aclaraciones o tres conceptos importantes, y era sabernos comunicar con ellos, tener empatía y por supuesto tener asertividad para poder que nuestros hijos tengan un buen desarrollo del habla y del lenguaje. Doctora, yo en un inicio también comentaba a nuestros televidentes que lenguaje y habla eran dos conceptos totalmente diferentes. Así es. Entonces yo quería que usted nos aclarara estos dos conceptos. Claro que sí, cuando estamos hablando del lenguaje, pues estamos hablando de esa facultad mental que tenemos todos los seres humanos, que nos hace distintos pues al reino animal, y es donde nosotros podemos tener la capacidad de procesar la información, de comprenderla, de aumentar nuestro vocabulario, de hacer un razonamiento a través de esa facultad mental que es el lenguaje. Cuando estamos refiriéndonos al habla, estamos hablando propiamente de la producción, ¿sí? De la producción de sonidos, de la producción de todos esos sonidos que vamos desarrollando en los primeros 7 años de vida. Entonces, ya sabemos que los niños, la primera palabra que dicen es mamá o papá. Papá siempre ha sido la primera palabra. Hay otros estudios en los que se dice que los niños, la primera palabra que dicen es abuelo, porque es su primer cuidador. Entonces, cuando nos referimos al habla, estamos hablando de esa producción de los sonidos que necesitamos para comunicarnos. Ahí entonces entra todo este tema de las R's. Miramos cómo está compuesta, por ejemplo, una frase, y ese tipo de producciones que empiezan a hacer los niños en los primeros 5 años de vida. Entonces, el habla es la producción de sonidos que nosotros emitimos para poder comunicarnos, y cuando nos referimos al lenguaje, estamos hablando de una facultad mental que tenemos los seres humanos únicamente. Bueno, ahí están las dos diferencias entre estos dos conceptos. Fabián Melo en las redes sociales nos preguntaba que si el trastorno del lenguaje es un obstáculo para poder leer. Bueno, en algunos casos hay una relación entre el trastorno del lenguaje y la habilidad para leer y escribir. Es que leer y escribir se basan en el lenguaje. Entonces, cuando no atendemos prontamente este tipo de casos, pues vamos a tener dificultades en los niños para que aprendan a leer y escribir. No es que no vayan a aprender a leer y escribir, es que el proceso necesita una cantidad de apoyos que son necesarios en estos casos, ¿sí? Cuando una persona tiene ese tipo de situaciones con su hijo, que ya ha sido diagnosticado con un trastorno del lenguaje, es muy importante atenderlo a tiempo, precisamente para prevenir este tipo de situaciones, para prevenir que el niño tenga dificultades con su maestra en su colegio para aprender a leer y escribir. Si ya tienes un hijo con trastorno del lenguaje que está asistiendo a un proceso terapéutico, entonces el terapeuta se encarga de que ese proceso sea un poco más llevadero y que ese aprendizaje se dé de forma satisfactoria. Ocasionalmente
se requieren de otros apoyos terapéuticos como un terapeuta ocupacional, incluso un psicólogo para trabajar toda la parte cognitiva, y necesita un niño con trastorno del lenguaje siempre va a necesitar de un equipo interdisciplinario. Eso es muy importante saberlo porque no es un tema únicamente del lenguaje, ¿sí? Es un tema de procesamiento, es un tema de memoria de trabajo, dependiendo del caso, porque no todos los casos son iguales. Pueden haber 10 niños diagnosticados con trastorno del lenguaje, pero los 10 niños tienen una situación completamente distinta. Además de todo, pienso, doctora, que creo que alguno de este tipo de trastorno también va ligado como a una parte emocional. No siempre, pero muchas veces va ligado a esto. Por ejemplo, hay casos en el que sucede a los niños, cosas que les suceden, no sé, de pronto están siendo abusados, de pronto están siendo maltratados, y esa es alguna forma de ellos repercutir en esto, ¿no? Bueno, las causas del trastorno del lenguaje son multifactoriales, es decir, hay muchas razones por las cuales puede haber un trastorno del lenguaje, casi siempre son razones biológicas, razones de maduración cerebral, sucede con niños que son prematuros, hay niños prematuros que no tienen trastorno del lenguaje, o sea, realmente es todo un espectro en el que definitivamente pues hay que evaluar por fonoaudiología y si es necesario por las otras personas del equipo para darle al niño toda la atención que él necesite de acuerdo a su situación particular, o sea, no hay generalidades en un trastorno del lenguaje, o sea, lo único que pueden tener en común es la atención de un fonoaudiólogo, pero las evaluaciones todas nos arrojan un resultado completamente diferente y es porque aquí tiene mucho que ver el entorno en el que el niño está, ¿sí? No es lo mismo un niño con trastorno del lenguaje con una familia que lee, por ejemplo, todos los días con él, ¿sí? A una situación en la que el niño tiene un trastorno del lenguaje hace 2 años y no ha sido atendida. Doctora, por ejemplo, cuando ya el padre de familia o el núcleo familiar ha identificado que su hijo está sufriendo de ese tipo de trastornos, ¿cuánto puede durar ese tratamiento? Usted nos decía también que hay distintos diagnósticos y no todos son iguales, entonces el proceso es diferente. Claro, claro que sí. Generalmente un caso de un trastorno del lenguaje puede durar en sesiones terapéuticas 2 veces a la semana, constantes y continuas, puede durar hasta 2 años en tratamiento. ¿De qué depende el éxito de ese tratamiento? De la continuidad, definitivamente de la continuidad. Y aquí es clave decir algo y es que no depende del terapeuta, ¿sí? Exclusivamente. Por supuesto que un terapeuta facilita el proceso, pero es importante que un niño que asiste a terapia como mínimo 2 o 3 veces a la semana tenga el apoyo de su familia. O sea, siempre se dan recomendaciones a familia para que en casa todos los días se esté trabajando en función del niño. O sea, acuérdate que la comunicación es algo de todos los días, o sea, todos los días nos comunicamos. Entonces, cuando tenemos un niño con una situación de estas, lo tenemos que apoyar todos los días, en todo momento, o sea, no tenemos la hora de repasar, ¿sí? Como sí puede suceder en otro tipo de situaciones o de procesos terapéuticos. Acá es todo el tiempo, o sea, porque todo el tiempo estamos hablando con el niño, entonces todo el tiempo tenemos la posibilidad de estar reforzando su lenguaje. Mencionábamos entonces que el apoyo de los padres de familia es muy importante en ese tipo de procesos, doctora, pero ¿qué pasa si de pronto hace falta papá o mamá en ese núcleo familiar? ¿El trastorno también puede repercutir en esto, o sea, para generar este tipo de situaciones en los niños, o sea, la falta de un papá o una mamá? Pues yo no diría que la causa de un trastorno del lenguaje sea porque no está papá o mamá, ¿sí? Lo que sí te puedo decir es que cuando no hay un entorno favorable o un entorno en el que hayan experiencias significativas en términos de la comunicación, sea quien sea el cuidador del niño, pues efectivamente no vamos a tener avances. Por supuesto que, es decir, tenemos niños que no tienen ningún tipo de trastorno, ¿sí? Que viven con sus padres, que tienen un ambiente que uno podría llamar favorable, pero resulta que los papás trabajan todo el día y no dialogan con el niño. Entonces, es una situación de entornos significativos para el niño. O sea, no importa si el niño no tiene el diagnóstico,
Lo más importante es hablar con él, escucharlo, compartir espacios en los que el niño pueda tener ese aprendizaje y esas experiencias que le permitan a él fortalecerse y tener un adecuado desarrollo. Bueno, ya sabemos entonces que el entorno familiar tiene que ser favorable para entonces que nuestros hijos puedan tener un desarrollo normal y por supuesto para evitar también este tipo de trastornos. Tenemos otra llamada. Lorenza, muy buenas tardes, nos llama desde la ciudad de Bucaramanga. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo me le va? Vea, yo quería saber sobre el nieto. Pues es que el niño se lleva al colegio y todo, y él le gusta aprender, estudiar, pero es un niño que no quiere, como le dijera, sí quiere, ¿no? No declaremos así. Sino él se está un rato sentado copiando, escribiendo, pero ahí llega el momento en que se aburre. Él le gusta estar haciendo cosas como elaborando, como no sé qué. Entonces se nos ha presentado el pequeño problema en el colegio por eso, porque él a veces ya escribió 2 horas y se quiere salir. Entonces la mamá pues hemos tenido discusiones porque yo soy la nona y la mamá a veces coge que lo regaña y regaña y regaña. Yo le dije que pues que así tampoco era porque estresa al niño, tanta cantaleta. Bueno. Entonces yo quisiera saber qué puedo yo hacer o colaborar con esa cuestión. Lorenza, pues no alcancé a escucharte muy bien el tema, quiero que nos repitas la pregunta. Creo que te alcancé a escuchar que de pronto la mamá de tu nieto quizás no tiene una comunicación directa con él, pero también creo que fueron como problemas de atención. Ella quiere decir, entonces preguntarle a ustedes que sí esto tiene que ver. Bueno, pues hay situaciones de aula que son muy comunes con los niños que tienen dificultades para prestar atención o seguir una instrucción. Creo que es más o menos esa la situación del niño, ¿cierto? Pues ella dice que también es muy disperso, quizás de pronto escribe por 2 horas y luego se levanta, tiene como problemas de atención, pero también nos mencionaba algo y era que su mamá lo regañaba mucho, les daba mucha cantaleta. Fue la palabra que utilizó Lorenza. Bueno, pues ahí la recomendación es siempre buscar el diálogo con el niño, con la persona que lo cuide. Todos sabemos que el mejor camino con los niños pues no es estarlos pues regañando constantemente, sino más bien encontrar juntos una solución a lo que esté sucediendo, ¿sí? Es importante también generar ese diálogo y ese vínculo con la maestra, con la mamá, porque cuando no hay objetivos en común es muy difícil apoyar a un niño, ¿sí? O sea, si la mamá tiene un objetivo con el niño o observa una cosa en él, la abuela otra, la maestra otra, pues las 3 van a estar haciendo 3 cosas distintas. Entonces, lo primero pues es llegar a un acuerdo conjunto para dialogar con el niño. Lo segundo es si la maestra ha utilizado una serie de estrategias que no le han funcionado con el niño y que no permiten pues que el niño realice las actividades como se esperan que el niño la realice, pues entonces ahí es donde deben acudir al orientador o al psicólogo del colegio para que él haga la revisión correspondiente y determine si realmente el niño necesita una valoración por el área de fonoaudiología o por el área de psicología o de terapia ocupacional para poder ayudar al niño. Pero lo principal es llegar a unos acuerdos y a unos objetivos conjuntos para ayudarlo y apoyarlo. O sea, tiene que haber como una reunión en ese colegio con la maestra, con la mamá, con la abuela, para poder llegar a unos acuerdos y establecer esos objetivos en común. ¿Los problemas de atención y los trastornos del lenguaje tienen algo que ver, tienen relación? Sí hay correlación. Cuando un niño tiene una situación en la que le cuesta prestar atención, ¿sí? Le cuesta terminar una tarea, inicia una tarea y la abandona, y eso inicia desde muy temprana edad, que el niño no necesariamente tiene que estar haciendo una actividad de mesa y terminarla. Un niño de 2 años es un niño muy pequeño y un span de atención muy limitado. Pero, por ejemplo, si el niño está consumiendo el alimento y se demora mucho en hacerlo, abandona, corre, salta, o sea, eso ya empieza a dar unos indicadores de que más adelante posiblemente pues no pueda mantenerse en una actividad, ¿sí? Cuando un niño tiene ese tipo de situaciones atencionales, a medida que va creciendo en los 3 primeros años de vida,
sucede que la información no llega, porque él está pendiente de otras cosas. Entonces, los niños aprenden por imitación y porque hay un modelo para ellos, un modelo del lenguaje, un modelo lingüístico para ellos. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Que como estos niños están pendientes de otras cosas, ¿sí? Son buscadores de estímulos, entonces quieren estar en el cuadro, en la planta, en la taza, corren a un lado, vuelven al otro, la información se empieza a perder. Y entonces luego nos encontramos con un cuadro de un niño de 4 años que tiene una situación atencional, que no vamos a llamar hiperactividad porque pues eso requiere un diagnóstico por un psiquiatra infantil, ¿sí? O sea, un diagnóstico clínico, y es un término muy delicado además, o sea, no a todos los niños los podemos llamar hiperactivos, pero si hay una situación atencional, muy seguramente el niño llega a los 4 años también con una situación de lenguaje importante, su lenguaje se va a ver comprometido porque es que lleva 3 o 4 años perdiendo información a la que no ha podido atender porque ni siquiera hay un contacto visual. Bueno, ahí sabemos la diferencia y la relación entre trastorno del lenguaje y también este trastorno de atención, porque primero entonces el trastorno del lenguaje y luego desencadenan ese trastorno de atención de los niños, de la falta de atención. Vamos entonces a ver nuevamente esa información que nos va a sustentar todo lo que nos ha compartido con nosotros nuestra especialista invitada. El trastorno del lenguaje en los niños se refiere a uno de los siguientes problemas: darse a entender o comunicar su mensaje a otros. A esto se le conoce como trastorno del lenguaje expresivo. Entender el mensaje proveniente de otros se denomina trastorno del lenguaje receptivo. Los niños con trastornos del lenguaje pueden producir sonidos y su discurso se puede entender. Para la mayoría de los bebés y niños, el lenguaje se desarrolla de manera natural comenzando en el nacimiento. Para desarrollar el lenguaje, un niño debe ser capaz de oír, ver, entender y recordar. Los niños también deben tener la capacidad física para formar el discurso. Hasta 1 de cada 20 niños tiene síntomas de un trastorno del lenguaje. Cuando la causa se desconoce, se denomina trastorno del desarrollo del lenguaje. Los problemas con las habilidades lingüísticas receptivas comienzan generalmente antes de los 4 años de edad. Algunos trastornos del lenguaje mixtos son ocasionados por una lesión cerebral. Estas afecciones algunas veces se diagnostican de manera errónea como trastornos del desarrollo. Los trastornos del lenguaje pueden ocurrir en niños con otros problemas del desarrollo: trastornos del espectro autista, pérdida de la audición y dificultades de aprendizaje. Un trastorno del lenguaje también puede ser causado por daño al sistema nervioso central, el cual se denomina afasia. Los trastornos del lenguaje en raras ocasiones son causados por falta de inteligencia. Los trastornos del lenguaje son diferentes al retraso en el lenguaje. Con este último, el niño desarrolla el habla y el lenguaje de la misma manera que otros niños, pero posteriormente. En los trastornos del lenguaje, el habla y el lenguaje no se desarrollan normalmente. El niño puede tener algunas habilidades del lenguaje, pero no otras, o la manera como estas habilidades se desarrollan será diferente de lo usual. Continuamos con ustedes, también saludando a esa hora a todas las personas que llegan a la pantalla del canal Teleamiga Internacional. Hemos estado desarrollando durante este espacio los trastornos del lenguaje en los niños. Hemos hablado también de la importancia del acompañamiento en los padres de familia, que es muy importante el entorno en el que están para que estos tipos de trastornos no afecten la vida normal de los pequeños, también no afecten la adultez, y por supuesto el espacio es lo más importante, el acompañamiento de los padres de familia. Doctora, quiero hablar ahora de las recomendaciones que nos puede dar frente a este tema. Bueno, pues es importante, primero que todo, pues estar pendientes del desarrollo del lenguaje de los niños. Si eres maestra, pues tienes que estar pendiente de qué niños quizás estén presentando alguna dificultad
para comprender la información. Y el trabajo conjunto es lo más importante, Total. ¿no? Padres de familia, maestros, especialistas. Completamente, o sea, todos hacemos parte, todos los que hacemos parte del entorno del niño debemos estar pendientes de esas características comunicativas del niño. En el momento en el que la comunicación no fluya entre el niño y la persona que lo está observando, el maestro, el padre de familia, pues ya podemos sospechar de la necesidad de un apoyo o por lo menos una valoración. ¿Sí? Hay algo importante acá y es que lo principal es garantizar la audición del niño. O sea, hay algo fundamental y es que todo niño debe tener una valoración auditiva, una audiometría como primera medida, o sea, siempre se debe hacer un examen anual para revisar el nivel auditivo del niño porque eso puede estar afectando el desarrollo de su lenguaje. Entonces, eso es como básico, hacer una valoración auditiva anual. Lo segundo es, pues, estar muy pendientes todo el tiempo de cómo es la comunicación con el niño. Si yo me doy cuenta que en reiteradas oportunidades el niño no me comprende una instrucción o no sigue una instrucción porque no la comprende, pues ya puedo empezar a sospechar. Ahora hay una cosa y es que una cosa es no comprender la instrucción y otra cosa es que el niño no quiera atender la instrucción. Son dos cosas completamente diferentes. Si yo me doy cuenta que el niño no comprende, entonces, y que esta situación es reiterada, pues inmediatamente tengo que encender las alarmas y buscar una valoración por fonoaudiología, ¿sí? Lo siguiente es, si el niño no está expresando de manera adecuada sus solicitudes, sus preguntas, sus respuestas, se están viendo limitadas porque hay palabras que de pronto el niño no usa. Si el niño ya tiene 4 años y todavía dice mamá agua, y no dice mamá quiero tomar agua, ¿sí? Por favor dame un vaso con agua porque tengo sed, ¿sí? Esa ya es una frase muy elaborada que puede hacer un niño de 4 años, pero si yo me doy cuenta que mi hijo de 4 años todavía dice mamá agua, pues entonces ya también tengo que pensar en una valoración por fonoaudiología. Entonces ahí tenemos como 3 recomendaciones básicas. Hay otras cosas que podemos hacer en casa para fortalecer, para potenciar precisamente ese nivel de lenguaje en los niños. La primera pues es dialogar constantemente con ellos. Ya tenemos 3 claves fundamentales, o sea, lo primero es escucharlo. Entonces suelto el celular, apago el televisor y cada vez que el niño quiera solicitarme algo, pues yo inmediatamente fijo mi atención completamente en el niño, como yo quisiera que a mí me prestaran atención cuando yo estoy hablando, ¿no? O sea, tenemos que dar de lo que esperamos recibir también, o sea, es vital. Entonces, si yo estoy centrado completamente en el niño, pues empiezo a darme cuenta efectivamente de cómo está sucediendo esa comunicación con él. Lo siguiente es leer, o sea, la lectura con los niños es un hábito que debe ser constante. ¿Sí? La lectura nos ofrece el incremento del vocabulario en el niño, un vínculo comunicativo con él, un vínculo emocional con el niño. Eso es clave para su desarrollo porque va a adquirir nuevas palabras, van a conversar sobre una situación que sucedió. Puedes preguntarle al niño qué ocurrió, por qué crees que ocurrió, por qué el papá tomó esta decisión y no otra. Se pregunta sobre los personajes del cuento, luego acabamos de leer el cuento y entonces retomamos la historia, hablamos sobre lo que leímos, o sea, hay toda una oportunidad comunicativa, afectiva con el niño que simplemente se puede dar solamente por abrir un libro y leer juntos. Importante todas esas recomendaciones, doctora, que usted nos hace. Entonces, hagamos un pequeño resumen, la valoración auditiva, que es lo primero, saber comunicarnos con nuestros hijos y, por supuesto, prestar atención si nuestros hijos se están comunicando con nosotros de manera adecuada y eso depende también de la edad. Hay una pregunta que quiero hacerle porque nos las están haciendo por redes sociales nuestros televidentes y es que si un hijo único es más susceptible a sufrir este tipo de trastornos del lenguaje. Depende del entorno, porque el niño puede ser hijo único, pero tiene una cantidad de primos con los que comunica todo el tiempo,
o está en un jardín infantil. Digamos que los entornos más enriquecidos para la socialización y el desarrollo del lenguaje son definitivamente las instituciones de primera infancia, que se dedican precisamente a estimular todo ese tipo de habilidades y el desarrollo de los niños. Hay situaciones en las que los papás trabajan todo el tiempo, pero los niños quedan a cargo de una persona, de una nana, de una niñera, y ella todo el tiempo está jugando con el niño, están leyendo, están haciendo actividades. Como también pues hay situaciones en las que el niño, si va a estar todo el tiempo frente a un televisor y no tiene con quién hablar, no tiene quien lo escuche, no hay nadie que le preste atención, pues efectivamente ya sabemos cuáles van a ser los resultados. Entonces, independientemente de que el niño sea hijo único o no, lo más importante es encontrar, y vuelvo otra vez, entornos favorables y significativos que le permitan a él desarrollar mucho más su nivel comunicativo. Doctora, yo quiero rescatar lo más importante que usted ha hablado durante el espacio, y es la comunicación entre padres e hijos. Yo pienso que es fortalecer ese vínculo con nuestros hijos, porque yo creo que de esta manera evitamos muchos riesgos, no solamente este tipo de trastornos, sino también otras cosas que los pueden acechar, ¿no? Totalmente, o sea, cuando hay un vínculo y una experiencia comunicativa que es constante, que es un hilo que no se rompe en ningún momento, siempre vamos a tener crecimiento. O sea, un niño que es escuchado, pues es un adolescente que también va a ser escuchado. O sea, pensemos en las consecuencias que esto tiene a largo plazo. Si yo hablo con mi hijo los 5, 7 primeros años de vida, pues entonces voy a tener un adolescente que me va a estar contando sus cosas, que va a estar contando conmigo, que voy a ser su amigo, porque la comunicación va a fluir de forma natural y no tengo que estar forzando nada. Bueno, doctora, un último mensaje para todos nuestros televidentes. Ya hablamos que la comunicación es lo más importante, pero pienso que también esa comunicación debe ir acompañada del amor, que el amor entre padres e hijos, que fortalece aún más ese vínculo cercano. Sí, pues efectivamente hay un concepto y es la comunicación afectiva. O sea, y cuando estamos hablando de una comunicación afectiva es porque para nosotros es valioso comunicarnos con los niños, para nosotros es valioso escucharlos, para nosotros es valioso decir las cosas de la mejor forma posible y sobre todo también decir uno cómo se siente. Entonces hay momentos en los que uno puede estar enojado con el niño, pero uno debe decirlo y debe expresarlo. Y en la medida en que yo digo me siento enojado por esto o me siento triste por esto, pues el niño te va a entender y el niño va a ser empático contigo. Entonces, además, pues él va a aprender que eso es importante decirlo y entonces tenemos relaciones mucho más sanas y nos evitamos pues muchas situaciones que son completamente prevenibles. O sea, un retraso en el desarrollo del lenguaje es completamente prevenible, por ejemplo. Bueno, Sandra Bastidas, fonoaudióloga, especialista y magíster en infancia, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. A ustedes también muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de salud para todos. Recuerden, fortalecer ese vínculo con nuestros hijos va a evitar entonces que ellos desarrollen cualquier tipo de trastornos. Dios los bendiga, nos encontramos mañana.